No, y os comparto, ya arrancamos. Estamos viendo, chicos, os ubico. En capítulos anteriores de didáctica del análisis, estábamos viendo las dificultades. Es un tema que yo creo que para nosotros es súper importante como docentes, evidentemente, eh, y también por el examen, pero en este caso, como docente es uno de nuestros mayores hándicaps, desafíos, es cómo abordar estas dificultades en el aprendizaje y el análisis. Este es un tema que me gusta bastante porque lo abordo con los profesores de infantil primaria desde su enfoque. Ellos los dejan a su suerte en primaria y con vosotros que lo recogéis de primaria y los lleváis hasta pues universidad, ¿no? Entonces, como que tengo toda la cuadratura porque luego también lo abordo desde la universidad yo. Entonces, veo pues todas las perspectivas de este problema. Em, Estuvimos haciendo hincapié en que cuál es nuestro síntoma de que el alumno presenta una dificultad. ¿Cómo yo saber si un alumno presenta una dificultad? Pues con un error. Mirad, ayer me acordé de vosotros porque tuve la revisión de un examen con un estudiante de universidad y esto es como delicado, ¿no? Porque él, su foco estaba en el examen, mi foco estaba mucho más allá. Él quería revisar como, obviamente, su nivel de alumno, pues cada punto, por qué le había puesto esto en este apartado, todo eso, más que incluso aprender por qué de sus errores, ¿no? Él está en su rol de alumno y su calificación de universidad, ok. Mi rol tampoco estaba ayer justo en por qué había fallado cada apartado y que aprendiese, porque y yo con este alumno, que es la cuarta asignatura que le doy, ya me ha quedado claro que tiene una dificultad de aprendizaje específica, él, ¿vale? Entonces ayer ya como lo vi como receptivo, porque le insinué que comete muchos errores de, por ejemplo, una cosa que es un más, la pone menos, un 4 lo convierte en uno, que lo convierte, pero es mucho en todos sus exámenes, ¿no? Entonces le dije, ¿es posible que, como le vi que le pasan todos los exámenes y que me decía y lo vi que lo abordaba con naturalidad, le dije, ¿posible que tengas una dislexia? Digo, porque yo la tuve, eso es algo que tienes siempre, pero que vas corrigiendo con la práctica y siendo conocedor de que la tienes. Y me dijo, pues alguna vez lo he pensado, tal. El chico lleva repitiendo muchos años, o sea, es adulto, adulto. Y entonces me dijo, ¿cómo lo puedo saber más? Y le dije, pues mira, hay un montón de test en internet. Lo que quiero decirte es con esto es que un estudiante que ha pasado por todo el sistema escolar y nunca tal, entonces me dijo, ah, pues mira, no sé si probaré, lo haré. Vale, justo entrábamos a clase, estábamos en la revisión y luego teníamos 3 horas de clase. Entonces, él se debió hacer durante mis clases un test que encontraría él solo online y, y entonces le salió como un 99%. Y le dije, pues ¿por qué no te acercas a gabinete? ¿Y cómo lo comentas? Si te sientes cómodo o si no. Y me dijo, pues sí, me voy a acercar. Entonces se acercó y por la tarde me escribió y me dijo que había ido a gabinete, que le iban a empezar a hacer pruebas y análisis, pero que le habían diagnosticado que sí que tenía dislexia. Esto fue ayer. Y el chico no cumple 26 años, es decir, tendrá 28 o algo así. Eh, entonces, ¿cómo yo observé su dislexia en este caso? Pues a base de qué? De errores, errores y errores. Pero a base de qué? De reflexionar sobre su error. Yo no pensaba, ¡ah, qué torpe! ¡Oh, mira, no sé qué! ¿No? Yo pensé, os digo, os soy sincera, ¿eh? Yo, en otros exámenes de otras asignaturas con este chico, yo pensaba, copiará, le mandarán la solución en una foto y él la copiará y por eso me cambian los máses a menos. Pero me resultaba raro porque luego cometía errores como de no haber copiado de alguien, ¿vale? Pero que yo reflexioné mucho sobre lo que le podía estar pasando. Porque yo pensaba, es que si tuviese dislexia, ya se la habrían diagnosticado. ¿Habéis tenido algún diagnóstico vosotros así, de algún estudiante?
Buenos días. Hola. A mí, a mí me pasó fue que el psicoorientador del colegio no, yo era nueva y no Ujú. me avisó que la chica tenía pues sus dificultades, ¿sí? Ajá. Tenía un problema cognitivo y Ujú. yo le dictaba clases y pues lo único que yo notaba era que la niña pues tenía como apatía hacia la materia. No es Sí. que la niña no pudiera realizar los ejercicios, sino que se le notaba que ella no quería trabajar en clase, que era como pereza. Lo que yo veía en la niña era que no le gustaba la materia y, y por eso no trabajaba en clase. Pero ya después de un tiempo el psicoorientador nos guió que es que la niña tenía pues como un problema cognitivo, un retraso, que tocaba hacerle un NE, una de Sí, necesidades adaptación, especiales. ¿no? Sí, una adaptación. Eso fue lo que me pasó a mí. Anda. Hombre, ahí muy mal por el orientador, o lo descubrió tarde, o si lo sabía, es muy mal no elevarlo. O sea, es que si hay alguien que lo tiene que saber son sus profesores, ¿sabes? Es que hasta más que sus padres, luego. Em, vale. Y el resto habéis tenido. Lo que yo quiero que estemos atentos es que, porque muchas veces en el trabajo final de máster, que es cuando se aprecian estas cosas, diseñáis una propuesta, ¿no? Y no contempláis como diseñáis vosotros el aula y puede ser inventada por ti, ponéis que sin necesidades específicas, ¿no? Normal, yo, si no, no es un tema que te súper interese, yo te aconsejo que no te metas en esa complicación de ponerte necesidades específicas, ¿sí? Pero siempre tienes que dejarte la puerta abierta, porque aunque tú en septiembre o cuando empiece el curso, tus estudiantes a priori no tengan diagnosticado nada así más especial, que distintos ritmos de aprendizaje y tal, no te quita, es que yo, por ejemplo, yo ayer por la mañana en mi clase, este alumno no me computaba, es que tengo muchas necesidades específicas en mis clases, la verdad, pero no me computaba como un alumno con necesidad, porque no estaba diagnosticado, y ayer por la tarde ya estaba diagnosticado por el centro. Entonces, y de hecho, esta mañana ya nos han mandado el correo electrónico a todos los profesores de que este alumno necesita tiempo extra en los exámenes, que es la única medida que toma mi centro, la verdad, para con los alumnos que tienen algún tipo de necesidad. Pero lo que quiero decir es que entonces cuando tú diseñas tu clase, puede ser que pienses que tienes una realidad, pero tu realidad es otra. De hecho, ayer, a raíz de este tema, fui a ver al chico, o sea, pues al orientador del centro, y hablando con él en confianza, le dije, es que es alucinante la de necesidades específicas que tengo en mi clase. TDAH, trastorno autismo, digo, y es que encima, a mí la sensación que me da, le dije, es que la mayoría de los estudiantes que tengo diagnosticados, eh, no los veo yo los diagnósticos y sin embargo tengo un montón no diagnosticados que yo creo que deberían tener diagnóstico. Y él me dijo, es que efectivamente, Mar, la mayoría de las veces hay mucho diagnóstico mal hecho porque se han hecho a edades muy tempranas, tal, y son diagnósticos que yo no estoy de acuerdo y sin embargo muchos diagnósticos importantes están sin realizar y lo veo todo el rato. Y le dije, pues yo también tengo esa sensación. Entonces, lo que me vino a decir es que no baje la guardia porque sigue habiendo un montón de estudiantes sin diagnosticar. Y que sin embargo muchos que están diagnosticados a lo mejor pues no son tan necesarios. Bueno, pues nosotros dijimos que hay como que diferenciar entre qué es una dificultad y qué es un obstáculo, aunque no, o sea, aunque la mayoría de veces se confunden porque normalmente se presentan juntos. Entonces dijimos que obstáculo era algo que por lo general no es una ausencia de conocimiento, sino que es algo que por lo general sabías, te funcionó durante un tiempo en un contexto y ya no te funciona en un contexto nuevo. Pues, por ejemplo, dijimos, ¿no? Em, el producto de un número da un número mayor por lo general, o un número cero o un número igual, pero si no es cero o uno, suele ser números más grandes. Y ahora con los racionales ya esto no pasa. Estas cosas, ¿no? El que os dije de uno, un quinto. En aritmética es 5 quintos más un quinto. Son números mixtos. En álgebra, uno, un quinto es uno por un quinto es un quinto, ¿vale? Tres.
4 quintos. En aritmética es 3 por 5 15 quintos, más, o sea, 3 enteros más, no sé cuántos he dicho, 4 quintos. Vale. Y ahora 4 quintos es 3 por 4 12 quintos. Hola chicos, buenos días. Entonces, es muy importante porque algo que les servía en un contexto y que ellos, como les había dado respuestas correctas muchas veces, han agarrado muy bien en su inconsciente, ahora ya no les sirve. Y eso vendría a ser un obstáculo. Y una dificultad puede ser desde una dificultad emocional a una dificultad didáctica, de que el profesor no lo está gestionando bien, porque es muy importante que recordemos que nosotros como docentes jugamos un doble rol, y es el rol de que creamos dificultades y que también somos los responsables de crearlas, o sea, de resolverlas. ¿Cómo las creamos? Pues sin querer, pues porque de repente ponemos todos los ejemplos similares, porque lo que os decía, siempre representamos funciones continuas, salvo el día que queremos contarle funciones discontinuas o a trozos. Ya, ok, pero es que llevamos poniéndoles tantos ejemplos de funciones continuas que ahora llegas tarde, ¿vale? O sea, ahora el alumno piensa que las funciones son continuas. Bueno, entonces hay mucha gente, muchos autores, muchos investigadores que han investigado todo esto y nos quedamos viendo, y esto es muy de examen, que te digan, eh, imaginad que os han puesto en una situación de aula, te han dicho que trabajes el límite, ¿no? Para el límite veremos sus dificultades, para las funciones veremos sus dificultades, para el infinito veremos sus dificultades. Pero ¿qué te pueden decir? Identifica 3 dificultades de la categoría de las que identifica SOCAS. Vale, entonces, ¿qué dificultades identifica SOCAS? Pues aquí las tenéis. SOCAS hace esta clasificación. Él identifica dificultades relacionadas con la complejidad de los objetos matemáticos. Entonces, si te dicen, pues, por ejemplo, relacionadas con el límite, pues identifica dificultades concretas del límite, que las vamos a ver, ¿no? Pues relacionadas con los temas de funciones, con el infinito, todo lo que veremos, ¿vale? Luego, dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático. Una cosa es el objeto matemático en sí y otra cosa es las transformaciones que tenemos que hacer con esos objetos matemáticos, ¿no? Lo que va a requerir a nuestro cerebro razonar ese objeto matemático. Luego, las dificultades asociadas a los procesos de enseñanza, pues con qué metodología te lo estén contando, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ejemplos, qué contraejemplos, qué transposiciones didácticas te ha diseñado el profesor? Luego, dificultades asociadas a los procesos del desarrollo cognitivo de los estudiantes. Ahí ya depende del estudiante, de pues cómo él razone, cuál sea su curva de aprendizaje y si presenta alguna discalculia, alguna patología, alguna dislexia, algún trastorno del déficit de atención, algún trastorno autista. Vale. Y luego dificultades emocionales, afectivas, esas dificultades, pues ese mal autoconcepto, esas presiones porque tienes un padre muy exigente, una madre muy exigente, la presión de un hermano por encima, un profesor que te da miedo, porque yo creo, o sea, pregunto, ¿has tenido alguna vez miedo? No tiene que ser de matemáticas, por algún docente, porque te dejas en ridículo, porque fuese muy agresivo al hablar, porque te diese miedo su aura. ¿Te ha pasado como alumno tener miedo con algún docente? Darte miedo preguntar en clase. Muy buenos días. Hola. Mm, Profe, sí, es como muy común que en algún momento uno sienta como una barrera con alguno de los profesores, bien sea por cualquiera de los temas que usted dice, ¿cierto? Porque uno sienta el temor, porque le da pena preguntar, pues hay Mm, muchos factores que intervienen ahí, pero es como muy común y realmente más, no únicamente, pero sí más en el área de matemáticas. Y sí. uno también a veces lo puede evidenciar en los estudiantes. Hmm. Eso es cierto, lo hemos hablado. Una de las dificultades que el profesor de matemáticas mete, ¿vale? Os he dicho, nosotros como docentes tenemos 2 responsabilidades. Sin querer metemos y también nuestro deber es solucionarlas, ¿vale? Pues una de las dificultades que está muy investigada, ¿vale? Que el profesor de matemáticas mete es su lenguaje. Y eso os invito, ¿vale? A que vuestro trabajo final de máster no lo hagáis con un lenguaje encorsetado antiguo de profesor de matemáticas de chaqueta de pana, ¿vale? Es una manera de hablar, ¿vale?
Lo de la chaqueta de pana, me encanta la chaqueta de pana. Pero lo que te quiero decir es, no le compliques la asistencia al estudiante marcando una distancia grande con lo del lenguaje. Hay un montón de metodologías activas de las innovadoras que basan parte de su éxito en que sea un igual explicándole a un igual. Por ejemplo, todas las de aprendizaje cooperativo o tutoría entre iguales, porque ellos, entre ellos, compañeros, hablan el mismo lenguaje, se entienden mejor entre ellos. Entonces yo a mis alumnos siempre les digo cuando, o sea, yo no les puedes estar corrigiendo todo el rato, salvo que sea muy grave la falta, por utilizar un lenguaje no tan preciso como quizás el que sería, pues el que tú utilizarías. O sea, sí que es tu deber intentar ir desplazándoles a ese rigor en el lenguaje, pero al principio déjales expresarse, etcétera, etcétera. Y tú como docente, sin salirte de la precisión matemática, no dices lenguaje encorsetado, distante, ¿vale? Porque les dejas knockout, les dejas fuera, les dejas que no te siguen. Entonces es una de las dificultades que introducimos el estudiante en el aula. Vale, podéis hablar sin levantar la mano. Es que no me sale quién ha levantado la mano, solo sé que tengo una mano levantada. Sí, profe, buenos días, yo, Arnaldo. Arnaldo, sí, Bueno, sí, con respecto a lo que dijo la compañera también, me uno a esa parte. Por diferentes situaciones uno a veces eh, de pronto no es miedo, sino que se cohíbe a preguntar. O lo que usted dice, a veces la, la respuesta no es como uno lo esperaba, como tan pedagógica, sino es más bien como tirando a buscar que el concepto no está arraigado, que no está ahí. Y por eso yo pienso que ese es el temor de la mayoría de los estudiantes al preguntar. Usted lo dijo ahorita, este máster tiene que darnos las herramientas para ser maestros diferentes. Eh, 100%. y, y, y por decir algo, bueno, en el colegio eh, se está viviendo justamente esta situación. Hay unos maestros con los que comparto el área de cálculo y entonces hay estudiantes que expresan en el aula de clase eh, que dicen, pues que yo no quiero con el profesor X, que no quiero con la profesora Mm, y a veces yo, cuando estamos en los 10 minutos de orientación a grupo, porque tengo el grupo del cual yo soy director, hay uno de los compañeros que es el que lo orienta la materia. Entonces ujú. me dice, profe, es que él siempre por todo es 0,1 y no da la oportunidad a rectificar el trabajo. Es que ya el trabajo ya usted lo presentó, ya lo hizo, entonces no hay la manera de rectificar el trabajo. Y la otra dificultad es que yo como director he hablado con él, pero no cede, no cede. Entonces uno ahí ya encuentra como que ese obstáculo, porque una cosa es Sí, que uno quiera desaprender y otra cosa es que esté arraigado ahí. Entonces él dice tajantemente, no es que yo oriento la materia, usted es el director, ellos tienen que venir a estudiar y esas son las notas. Entonces, mire que ahí el área, estamos alejando, como yo le decía al profe, pero tú qué sabes si hay estudiantes que les gusta el área, pero esa postura tan rígida los desvía a otra parte. 100%. Es que yo también lo estoy viviendo y es que todas tus palabras están resonando en mí porque justo estoy un poco sensible con este tema. O sea, pero al final tenemos que respetar, claro, tenemos que respetar porque, bueno, tú eres el director, tú a lo mejor puedes respetar menos, pero claro, no tenemos como la potestad de poder decir, es que mi criterio es mejor que el tuyo. No sé si me explico. Aunque nosotros lo vemos claro, por eso estáis haciendo este máster. Eh, pero, no, ¿qué le dices? Es que es tu opinión frente a la mía. Le puedes argumentar que hay un montón de estudios que demuestran que eso les frustra, que eso les tal. Pero yo ahora mismo tengo el caso de un profesor con el que comparto materia, que los alumnos, creo que os lo conté porque me ha pasado esta semana pasada y es que estoy muy nerviosa con este tema. Los alumnos le pidieron revisión de examen y el profesor les ha bajado, o sea, una alumna que tenía un 6 pero quería ver sus fallos para mejorar,
pues el profesor se ha sentido cuestionado y al revisar le ha puesto 3 puntos menos, ahora tiene un 3. Claro, les da miedo, no lo siguiente. Tú vas a revisión con un alumno y encima es que la revisión fue, sí, que me pediste revisión, ¿verdad? Pues te lo he revisado y tenías en realidad un 3. Adiós, no le dejo ni ver el examen. Y yo he hablado con él, de buenas, y le he explicado. Y me dice, ellos tienen que entender que aquí hay unos, pues estratos y que yo como docente tal y que si yo les había soplado la nota, digo, hombre, claro, la alumna me dice que me crea mucha inseguridad porque sí, mi nota puede cambiar 3 puntos, pues son problemas, no es ni teoría. Dice, pero ¿cómo me corrigió para tener 3 puntos más antes y ahora 3 puntos menos? O sea, 3 puntos, ¿cómo puede cambiar una nota? Y ya le crea inseguridad porque, claro, dice, puedes tener un 10, puedes tener un 7, puedes tener un 5, puedes tener un 2. Así que 3 puntos es una variabilidad de nota en problemas que es como que te deja muy vendido. Da igual como tú lo hagas, siempre puedes tener 3 puntos menos. Yo le he dicho que eso tampoco es así, pero entiendo su inseguridad. Y además también entiendo el temor de una persona que te trata así, ¿no? Entonces ahora les da miedo, pánico y fatal. Y el examen final es la semana que viene y los tengo asustados. Pero el profesor cree que su criterio es mucho mejor que el mío. Él piensa que pues pasar por la universidad es sudar, es llorar, y a mí me dijo como razonamiento, a mí se me murió mi padre en plenos exámenes de la universidad y yo lo saqué. Y digo, pero esto, es que esto no. Así que, bueno, chicos, pues, ¿sabéis lo que yo pienso siempre? Que pensaría si fueses tú. Estáis haciendo un máster que dentro de vuestro sector, ya no te digo de la población absoluta, o sea, siempre no lo hace ni un 5%. Entonces, ya sabéis que si queréis ser distintos, o sea, estar entre el 5% que destaca, estáis en el camino, porque estáis haciendo algo que no hace ni ese 5%. Entonces, bueno, pues tu misión en la vida. Entonces, examinología, ¿vale? Si me dicen para cualquier concepto, identifica 3 dificultades de SOCAS, pues vete una dificultad a, por ejemplo, lo cognitivo, o sea, pues el estudiante, algo de, un estudiante que presente discalculia, ¿vale? Y ya te habrías ido a una de las de desarrollo cognitivo. Vete a otra dificultad emocional si quieres, digo, para que sea fácil de hacer el examen, ¿vale? Y otra, pues sí, vete a objeto matemático, en plan, pues con el límite y di alguna dificultad específica del límite. Digo, si no te lo orienta la pregunta, a veces te la deja abierta, ¿no? Te dice, identifica 3 dificultades de la categoría, de la escala de SOCAS, ¿no? De la clasificación de SOCAS. Pues vete a una fácil tipo emocional, vete a una fácil tipo desarrollo cognitivo y vete a una más específica tipo, pues si es de límite, alguna dificultad asociada al límite en concreto, a ese contenido concreto, ¿ok? Pero habrás expedido bien la respuesta, ¿ok? Y habíamos visto también Scovix, que lo ve desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva epistemológica y desde una perspectiva psicológica. Eh, Esto lo han preguntado alguna vez más antiguamente, pero menos. Socas lo suelen preguntar más. O sea, Socas a alguien de la clase le va a caer seguro. ¿Vale? Como un apartado de una pregunta, identifica 3 sobre el límite, la función o lo que sea, te digan identifica dificultades de la categoría de Socas. 3 o 4. Vale. Entonces, volviendo, o sea, siguiendo con lo que estábamos, ya estoy con la actividad, em, retomando el concepto de obstáculo. Tipos de obstáculo. Vamos a identificar 3 tipos. Es muy parecido a lo de las dificultades. Están los obstáculos ontogenéticos, que son debidos a limitaciones del propio estudiante, trastornos, ¿vale? De origen didáctico, debido al sistema de enseñanza que haga el docente, ¿no? Os dije, pues por ejemplo, puede ser también por un mal diseño de currículo. O sea, nosotros creemos todo el rato como que mm, cómo secuenciamos ahora mismo los contenidos es perfecto. Y yo os digo, pues yo espero de verdad que a 50 años vista se haga de otra manera, ¿no? Hay muchas dificultades que yo creo que una mejor
secuenciación se mejoraría. Bueno, además del debate del otro día sobre contenidos que podríamos eliminar perfectamente y que yo creo que a 50 años vista se dejarán de ver, ¿no? O sea, el contenido que se cuenta en la escuela yo llamo escuela a todo el sistema escolar, ¿vale? Acá en España se diferencia entre escuela como colegio y escuela como instituto. Yo no, yo escolar es todo lo que no sea universidad, ¿vale? Entonces, todo lo que se ve en la escuela ha ido cambiando, ¿vale? Los bloques de contenido han ido cambiando, los saberes han ido cambiando en todas las materias. Entonces, yo espero que siga cambiando, porque ya os dije el otro día, para mí el caso de las integrales, cómo se enfoca, no me gusta nada, me chirría muchísimo. Entonces, pues todas esas cosas son de origen didáctico. Y luego epistemológico. Epistemológico siempre significa que es relativo a el concepto en sí mismo, en cómo se originó ese concepto. Entonces, evidentemente, hay contenidos que epistemológicamente son más difíciles que otros. En concreto, en matemáticas son contenidos más difíciles que en otras ciencias y en estos niveles de secundaria bachillerato, en todo esto del análisis, funciones, derivadas, límites, infinito, son tan abstractos, llevan tantos conceptos vinculados que, ya lo hemos dicho muchas veces, son bastante más difíciles. La palabra obstáculo se le atribuye a Brousseau porque fue el autor que primero empezó a investigarlo y que definió obstáculo como ese conocimiento que resultaba adecuado en un contexto, pero que ya en otro contexto más amplio o así ya no te vale, o sea, te produce error, ¿vale? Lo que os he explicado antes. Entonces, es tan fácil diferenciar cuando algo es un obstáculo de cuando algo es una dificultad. Bueno, pues depende. Si es emocional, está claro que es una dificultad. No es un conocimiento que yo tuviese que tal. Pero cuando es didáctico o es epistemológico o es ontogenético, dificultad y obstáculo se vuelve una frontera poco clara, ¿vale? Suelen aparecer de la mano, ¿vale? Yo, mm, en la mayoría de los casos es como muy difícil de diferenciar, ¿vale? Entonces, ahí no me metería. Y en el examen nos lo preguntamos como separado. Si te dicen reconoce obstáculos didácticos, pues un obstáculo didáctico perfectamente puede ser que el profesor ha hecho una mala secuenciación de los contenidos, es decir, ha metido un concepto antes de tiempo, cuando, por ejemplo, meter muy pronto los límites cuando aún no tienen dominadas las funciones. ¿Vale? No hacer un repaso de fracciones cuando vas a meter las funciones, cosas así, ¿vale? Eh, Poner siempre el mismo tipo de ejemplos, sería un obstáculo didáctico. Por ejemplo, en funciones, un obstáculo didáctico es hacer demasiado hincapié en pasar de valores de tabla al gráfico y luego no tanto del gráfico a tabla. O mucho de la expresión algebraica a tabla y de tabla a gráfico, pero no al revés, no de gráfico a tabla y de tabla a expresión algebraica o cosas así, ¿vale? ¿Nos sentimos cómodos? Sí, señora. Vale, gracias. Vale, sabemos que se manifiestan con errores y esto es un resumen, pero voy a pasar de puntillas por aquí porque solamente quiero que sepáis que los distintos obstáculos han sido investigados, evidentemente, por muchísimos autores y pues Cornu se ha enfocado en estudiar los obstáculos relativos al concepto del límite y ha detectado que hay pues estos obstáculos, ¿no? Fracaso entre enlazar la geometría con los números. Es que, por ejemplo, lo vimos, ¿no? Cuando vimos historia, o sea, cuando se descubre el número pi y con el método de la exhaustión, es que cuando aún no existía, no se había descubierto el concepto de límite, ¿no? Se había inventado ese concepto, se decía, pues si tengo un polígono de cada vez más lados, pero no se decía, y en el paso al infinito, el polígono se convierte en una circunferencia, ¿vale?
porque no estaba. Entonces no había esa conexión entre límite y geometría. Entonces, hay autores que se quedaron ahí atascados sin saber hacer el paso, esa relación entre el paso al límite y la geometría, cada vez más lados, ¿vale? Entonces, bueno, lo veremos cuando veamos límite, lo veremos cuando veamos infinito, porque Sierpinska y Codes se han dedicado a investigar los obstáculos, dificultades asociadas con el infinito. ¿Y qué han detectado? Pues, por ejemplo, que hay alumnos que presentan lo que se llama horror al infinito, pánico al infinito, y es que cuando sale alguien habla de infinito, el cerebro les bloquea, se vuelven ciegos. Ya todo lo que tenga que ver con infinito, piensan que no lo entiende y ya no lo van a entender, bloquean. Si aparece infinito en el enunciado de su problema, ellos ya es no lo sé. Como que no lo entienden y se ciegan. Eh, Mirad, con la generación anterior a vosotros, el tema del infinito es el último que damos y me gusta bastante, la verdad. ¿Cómo lo damos? A mis compañeros no les gusta nada, pero a mí sí. Y espero que a vosotros también, cuando llegue el tema 8. Pero yo les dije a los estudiantes como vosotros, ¿no? Del máster, les dije, chicos, ¿cómo os sentís de cómodos con el infinito? Y me contestaron, súper, no sé, yo me siento muy cómodo con el infinito, yo lo entiendo perfectamente. Y les dije, bueno, pues entonces nos importará que os haga algunas preguntas, ¿no? Un brainstorming, tormenta de ideas. Entonces hicimos la tormenta de ideas en clase y me dijeron, jo, Mar, la verdad es que da mucho más de sí el infinito, ¿no? Entonces, evidentemente, todos dominamos el infinito como para poder dar una clase en secundaria bachiller a nuestros estudiantes, ¿sí? Pero el infinito es un tema bastante abstracto y que te puede estallar bastante la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Que es normal que si a nosotros llevado a un nivel un poco más extremo nos estalla la cabeza, pues a nuestros estudiantes en su nivel también les estalle. Entonces, ese te estalla la cabeza puede llevar a que tus alumnos presenten ese horror al infinito, ¿vale? Llegado el momento lo veremos, pero evidentemente en toda esta parte del análisis vais a tener una parte de obstáculo que es visualizad, en la medida que lo recordéis, la definición de límite. Para toda delta de todo epsilon mayor que a valor absoluto, menor o igual que, ¿vale? O sea, hay un montón de cuantificadores, menor, mayor, valores absolutos, eh, cuantificadores pequeños, cuantificadores, un delta lo suficientemente pequeño, un epsilon lo suficientemente pequeño, que cuando, ¿vale? Todo eso, todos esos símbolos presentan un obstáculo para ellos. Es que es otro lenguaje, para toda epsilon, para toda la A es al revés. Para ellos, eso sí, solo sí. Un doble flecha, si solo es flecha para un lado, es entonces. Todos esos símbolos que tú ya dominas, para ellos es nuevo. Obstáculo. Obstáculo lógico, sí, solo sí. Obstáculo, ¿vale? Entonces, evidentemente, esas cosas le van a inducir a error hasta que las dominen, hasta que salten estas dificultades, estos obstáculos, ¿no? Entonces, ¿por qué puede haber errores? Pues por un obstáculo, ya sea didáctico, epistemológico, cognitivo, por una ausencia de sentido, que no, que no, que no lleguen a conectar con para qué. Es que esto, pero esto para qué. Y el alumno no pasa pantalla. Si el alumno no, hay alumnos que si no entienden para qué, no pueden avanzar. Yo soy un poco así, yo no sé tú, pero si yo no sé para qué sirven las cosas, es que me paso, o sea, me paso así un montón de rato, pero me pasa también con la vida. Eh, Hay mucha gente que en la vida se atasca, en la vida, porque como no le entiende para qué vivimos, se pasa toda la vida preguntándose, ¿y esto, pero esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿No? Y dificultades emocionales, ¿no? O sea, muchas veces intentamos resolver dificultades como si fuese algo de que tú te estás explicando mal, estás intentando resolverlo como docente, como si fuese un problema didáctico tuyo, estás intentando explicar el concepto desde distintas representaciones, como si fuese un problema de dificultad del concepto, y no te estás dando cuenta que es que en un cerebro cerrado emocionalmente, por lo que sea, si no lo abres no vas a poder entrar. Y da igual que se lo expliques en chino, en ruso, haciendo el pino puente, da igual, el cerebro está cerrado por una dificultad emocional, por una dificultad afectiva.
Entonces, siempre os lo digo, si el cerebro no está abierto, tú no vas a entrar. Y dificultades en torno a la integral. Lo que pasa con la integral es que en realidad eh, no vemos un tema de integrales y, por ejemplo, sabéis que hemos hecho los exámenes hace poco, elaborado los profesores los exámenes hace poco, y cuando los compartimos entre nosotros, porque cada docente elaboró los suyos, pues un compañero le dijo a una compañera que había elaborado una pregunta del examen sobre integrales que nosotros no contamos integrales en este máster, contamos funciones, contamos derivadas, pero el temario es el que es. Contamos continuidad, contamos infinito, y dijo ella, bueno, pero es un asunto del análisis. Y dijimos, sí, pero como tampoco lo contamos nosotros el profesor, tampoco hace falta que preguntemos integrales. O sea que la pregunta que había integrales cayó de los exámenes, lo cambiaron. Y yo estaba de acuerdo. Sí que sé que tenéis que saberlo, pero bueno, yo qué sé, si nos estamos enfocando en derivadas, límites y tal, pues vamos a preguntaros eso y ya tú, esos contenidos, tú en tus clases extrapólalos cuando cuentes integrales. Y me pareció bien. O sea que no hace falta que pongamos el foco en las integrales porque ya os digo que no las preguntamos. Tampoco las contamos. Entonces, siempre la pregunta del examen, os vamos a preguntar cómo subsanar estas dificultades que habéis identificado. Entonces, respuestas estándar siempre será uso de contraejemplos. ¿Vale? Es que es verdad que os lo decía el otro día, muchas veces nosotros, poniendo el mismo tipo de ejemplos, metemos estos atributos, lo de que si pongo polígonos siempre hay más de 5 lados o 5 lados, los estudiantes creen que los polígonos tienen 5 más lados. Sin querer, por poner, si siempre dibujo funciones continuas, los estudiantes creen que las funciones son continuas. Es sin querer, los estoy metiendo yo como docente. Entonces, ¿cómo es una forma de que los alumnos vean qué atributos son esenciales en un contenido? O sea, ¿qué atributos sí definen a un polígono? ¿Qué atributos sí definen a una función? Pues pon ejemplos y contraejemplos. ¿Qué no es una función? ¿Qué no es un polígono? ¿Vale? Muchas veces una respuesta que podéis poner estándar, si no pongas todas las respuestas estándar en el examen, pero si te quedas en blanco, si estás nervioso, etcétera, pues sí puedes recurrir a estas respuestas estándar un poco, ¿no? Antes que dejarlo en blanco. Pues una respuesta que también está bien es usar las TIC, porque si haces un buen uso de las TIC, puedes subsanar muchas dificultades. Por ejemplo, una dificultad de que el estudiante presenta una discalculia que no ve bien las cosas que son más visuales. Bueno, pues a lo mejor tú representándoselo en GeoGebra, etcétera, etcétera, el alumno, o por ejemplo, lo que se estaba diciendo, en lo de sí saben pasar de la tabla al gráfico, pero no de la gráfica a la tabla. Pues representándoselo en GeoGebra, ellos pueden extraer mejor los datos de la gráfica, etcétera, etcétera. Entonces, utilizar las TIC siempre va a ser una respuesta estándar que siempre vas a poder utilizar para crear más ejemplos, más contraejemplos. Entonces, pues eso, uso de contraejemplos, uso de las TIC, siempre va a estar bien. Prestar atención a la temporalización, a la secuencialización que nosotros hacemos de los contenidos. No introducir algo hasta que otra cosa que necesiten no esté lo suficientemente madura. Clasificar y analizar el origen de los errores concretos, ¿no? Este error, ¿por qué lo presentará este estudiante? ¿No? ¿Por qué será? Y pues conocer el esquema conceptual del estudiante. ¿Qué era eso de esquema conceptual? Os reactivo el cerebro. El esquema conceptual era en el tema 2 cuando vimos em, los modelos de pensamiento y vimos la teoría APOS y hicisteis el trabajo de las funciones. Vimos la teoría de reificación de Sfar, que era muy similar a la APOS, que era que había pues estaba la concepción estructural, que es cuando el estudiante ya es capaz de reflexionar sobre sobre la definición, etcétera, etcétera, y estaba la noción como operacional, que es cuando pues el estudiante está en modo algoritmo, ¿no? Bien. Y luego estaba, en la última que vimos, que es esta la que está haciendo aquí mención, era la teoría de Toll y Wiener, que decían que por un lado está la definición del concepto matemático, que es la que la comunidad matemática da por válida, y por otro lado está ese esquema conceptual o imagen del concepto que el alumno se crea sobre un concepto, y que es en la que yo os creo este modelo, en el que yo te digo, eso es como que tú en tu cerebro
tengas cajas, ¿vale? Y tienes una caja para el límite, tienes una caja para el infinito, tienes una caja para las funciones. Y en esas cajas vas metiendo todo lo que en tu vida ha aparecido en relación a límite. Tienes desde el límite de velocidad, el límite de vivo al límite, el de se salió del límite, etcétera. Es que eso limita con no sé qué. En mi pueblo limita con el pueblo de, ¿vale? Hasta la definición de límite que te dio el profesor de matemáticas, todos los ejemplos de límite que te ha puesto, los problemas que ha resuelto. Entonces tú tienes tu caja de límite donde está todo eso. Y ese es tu esquema conceptual del límite. ¿Qué ocurre? Ahí también está tu versión de la definición de límite que te dieron, lo que tú interpretaste, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Estos autores dicen, lo ideal sería que el estudiante ante un problema contrastase lo que él tiene en su caja de límite con la definición matemáticamente aceptada de límite y viese si hay incongruencias, inconsistencias o si están alineados. Y entonces, una vez que han contrastado y ha depurado esas inconsistencias que pueda presentar su caja, dar la respuesta. Pero está claro que no hacen eso y que lo que hacemos es dar la respuesta desde nuestra caja. Entonces nosotros como docentes, ¿qué tenemos que hacer? Pues este remedio es conocer su esquema, entender qué tiene él en su caja y depurarle esas inconsistencias, esas incoherencias, ¿vale? Para eso, tú tienes que saber qué tiene él en la caja. ¿Y cómo puedes saber qué tiene en la caja? Pues presentándole distintas actividades en distintos contextos, con distintas representaciones, etcétera, etcétera, y reflexionando sobre los errores que comete, si es que los comete. He trasladado esto medio. Ok, Profe, chicos. Sí. bueno, de acuerdo a todo lo que usted expuso allí, entonces uno a veces, o como compañero, como docente también, como usted lo dijo ahorita, para evitar dificultades, porque es un compañero con el que uno está compartiendo permanentemente en el área, Ujú. eh, a veces como que por los laditos intenta solucionar cosas, pero uno a veces nota en el entorno laboral que hay muchos compañeros que no les gusta esa parte de la rectificación de los errores. Y siempre, por ejemplo, en el caso particular que tengo con unos compañeros, es que ellos de una vez ven el error en la dificultad del estudiante. Enseguida dicen, no, es que usted no está estudiando, es que usted no Sí, presta atención en clase, es que usted no busca otras alternativas, usted no practica. Y por ejemplo, yo le decía a él, es que el grupo me pide, profe, que por qué no hacer eh, otro repaso del tema, otra actividad, otra oportunidad. Entonces me decía, es que ya yo expliqué el tema y ya. yo no vine a corregir errores, yo vine a enseñarles. Entonces yo le decía, profe, el que seamos guía no nos quita nada el volver al repaso. Entonces uno para evitar ahí, porque la verdad se coloca así como usted está viviendo, tosca, tensa la situación. Entonces yo le Mm, dije, bueno, sí, usted es el que tiene el mando en su área con el grupo, pero solamente le estoy transmitiendo lo que las niñas en un colegio femenino, lo que las niñas me están manifestando. Y uno tiene que pensar, profe, un grupo de 35 te ganaron 6 el examen que hiciste. Entonces, solamente ahí. No sé por qué nos cuesta tanto. ya, yo te lo digo, ¿sabes lo que yo le dije a mi compañero? Con mi compañero, claro, la que había aprobado, que quiso ver su examen por un 6 también suspendió, así que le han suspendido todos a su parte, ¿no? La mía han suspendido dos. Lo que te quiero decir con esto es que yo le dije, es que ¿sabes qué me pasa a mí? Que cuando mis alumnos fallan en masa, siento que la que fallé fui yo. En algún momento de la ecuación he fallado yo. O al elaborar el examen, o al corregirlo, tiro de atrás para adelante, o al corregirlo, o al elaborarlo, o dando las clases. Porque, evidentemente, si de una masa fallan, cuando ellos fallan, fallo yo con ellos. Es que somos un equipo. Es que tu compañero lo ve
como él por un lado, los alumnos por otro, como que están en dos bandos. Yo, por ejemplo, yo a vosotros, lo digo porque es la misma situación, yo profesora a vosotros estudiantes, para mí vamos en un bando. Si tú suspendes, o sea, yo solo no me siento responsable del estudiante que no ha entregado las actividades, jamás se ha conectado a una clase online. Y además, porque eso puede, o sea, que no te conectes a una clase online puede pasar por tu vida, ¿no? Evidentemente. Pero nunca me has escrito porque tampoco las ves en diferido o no has interactuado en el foro de la actividad, no has entregas actividades. Ese alumno, yo no me siento responsable porque no sé nada de ese alumno, pero un alumno que entrega sus actividades, que va a sus clases, o sea, solo con el alumno que entrega sus actividades y se hace responsable de ellas y además cuando entrega las actividades, yo noto que ha visto las pautas que yo he dado en clase, etcétera, etcétera. Ese alumno es mi responsabilidad. Vamos en el mismo equipo. Estamos en un viaje y tenemos que llegar a puerto juntos. Por eso siempre estoy haciendo menciones del examen, porque yo te tengo que enseñar, porque tú estás en este máster para aprender. Pero además, tengo que llevarte a puerto, porque somos un equipo. No te puedo abandonar a tu suerte, ¿vale? Entonces, si tú fallas, yo fallo contigo. En algún momento no te he transmitido bien algo, o la importancia que tenía esto, o no lo he explicado bien, o en algún momento de la cadena yo he fallado también. Cuando tú suspendes, suspendo contigo. Él no lo ve así y es un error. O sea, si es su clase, solo libran 6, el problema sin duda es que es el loco de la autopista. Lo que pasa es que no lo ve. Lo que pasa es que yo sí que como director en tu caso, sí que yo intentaría trasladar que la misión del centro, esto no es criterial. Es decir, cada profesor no puede bailar a sus anchas. Es decir, como centro sois una institución, ¿no? Entonces, un centro tiene que tener una seña de identidad. Y vuestra seña de identidad tiene que ser todos a una. No puede ser, es que el profesor de no sé qué pasa de corregir errores porque el pago. No, aquí los valores del centro, ¿vale? Los valores del centro no son solo si el centro es religioso o el centro no sé qué. No, los valores del centro, ¿ok? Y es que vosotros, o sea, el sistema educativo se está haciendo por competencias, se está haciendo por todo eso por algo, ¿vale? Las leyes están cambiando y los sistemas educativos están cambiando a una competencialidad, ¿no? Entonces, esas competencias no son sabes, no sabes, listo, tonto, que es como él lo plantea. No, yo no corrijo errores, yo transmito conocimiento. Tú no transmites conocimiento, tú desarrollas competencias y si no están, se repasan. Entonces, yo sí que no se lo orientaría así de agresiva, porque que yo, o sea, te lo digo a ti porque me enervo, pero con mucha mano izquierda sí que le diría que es que el centro va todas a una y que la filosofía del centro es esta. Y le transmitiría tu filosofía y le diría, y esto es que no es, esto no es criterial. Entonces, es que tienes que estar alineado con la filosofía del centro, porque es que esto no es, cada profesor hace lo que le da la gana en su tal. Dentro, sí, pero dentro de una filosofía de centro. Yo intentaría abordarlo así, para que no sea algo personal con él, de tú no lo haces como el resto, sino, o con lo que sea, ¿vale? Sino, mirad, y diría, esta es la línea del centro, y tenéis que, con vuestra idiosincrasia particular de cada uno como enseñe, llevar esta dirección. Habrá unos que se ciñan más, otros que se ciñen menos, pero la dirección tiene que ser esta. No sé, yo lo haría así sin duda. A mí me lo trasladan así. Yo no soy yo soy coordinadora pues, de área, pero en la dirección la tiene otro profesor y a mí me lo plantea así. Es verdad que yo le voy diciendo que yo creo que debe ser así y la directora, que es una directora, es bastante abierta de mente. Entonces yo le voy diciendo, y como ya sabe que yo siempre me estoy formando en cursos y no sé qué, ahora me voy a Italia pagando un dineral para un curso de cómo gestionar el estrés de los estudiantes y de los profesores, no sé qué. Entonces ella no tiene tiempo para hacer esos cursos ni se quiere gastar su dinero, pero como yo lo hago, ella como que luego es muy receptiva a que yo le dé retroalimentación de qué ha aprendido o qué se está haciendo o tal. Entonces, más o menos la conduzco, pero ella es la que marca la dirección del grupo, de todos los grupos, ¿no? Todas las áreas. Entonces, no sé, intenta gestionarlo así, porque es que tampoco puede ser que cada profesor decida que hasta que se jubile esto va a ser así. No puede ser, no puede ser. Sino que se monte su propio colegio. ¿Qué pensáis el resto, chicos? Pues es que aquí en Prof, Colombia
hay una dificultad y es que hay profesores que ya deberían estar jubilados y siempre van a la escuela antigua. Sí. Acá en España es mucho peor, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, vosotros, o sea, no digo un caso particular, habrá un centro particular allá que sea y uno mejor acá, pero en líneas generales, os lo he dicho siempre, vosotros estáis a años luz. Es que mirad, os he dicho, vosotros formáis parte de la élite, vosotros. Amílcar, Arnaldo, Blanca, ¿vale? Pero porque la mayoría de vuestro entorno no está matriculado en este máster, evidentemente. Bien, pero ¿cuántos hay de España? Que no hay. O sea, que estáis dentro de menos del 5% que se ha decidido hacer esto y encima sois todos de, sobre todo, o sea, en otras clases hay de otros países, pero ¿de qué? Sobre todo Centroamérica, Sudamérica. O sea, en España cada vez más, pero vamos, muchísimo menos. Hay mucha menos conciencia. O sea, vosotros, o sea, lo que está diciendo Arnaldo sobre sus compañeros, si yo os digo, mi mejor amigo de mi escuela, en la calle, ¿vale? Es mi mejor amigo en la calle. Pero dentro de la escuela es que tenemos prohibido hablar ya. O sea, tenemos prohibido hablar porque vemos la educación. Para mí él es una caja de traumas andante. O sea, no de que él los tenga, sino de que los crea. Que es peor, porque si él los tiene, pero no los crea, me parecería fantástico. Pero es que los crea. Entonces, no, no, no. O sea, vosotros estáis bastante mejor, ¿eh? Pero sí, está claro que sigue estando el sistema educativo bastante lleno de gente no, que no debería estar a eso. Pero bueno, chicos, nosotros somos el germen del cambio. Vale, entonces, esta diapositiva deberíais llevarla bastante ubicada porque os van a hacer dos preguntas sobre dificultades, seguramente, o sea, dos apartados, uno en cada una de las preguntas prácticas. Unisa, has levantado la mano, ¿no? Hola, Hola. buenos días. Profe, para yo participar de acuerdo a lo que decía la compañera, porque pues yo considero que todas esas cosas que se hablan de los errores también tienen mucha parte uno como docente, porque no importa que usted sea antiguo o actual como sea, lo que Obvio. tiene que usted actualizarse, estudiar y ponerse al día en Hmm. todas las cosas que se están dando en el momento, ¿sí? Entonces yo considero que eso es como algo personal, el interés que tenga usted en enseñar y practicar la metodología más asertiva para sus estudiantes y estar muy pendiente de que los estudiantes o preocuparse por los resultados que den los estudiantes. Eso era lo que Sí, quería. yo eh, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es que, a ver, Eunisa, yo veo como que hay dos tipos de docentes. El que pone el foco en su enseñanza y el que pone el foco en los resultados. El que pone el foco en su enseñanza sería el compañero Arnaldo, que es que yo ya lo he explicado, es que ese tiene el yo todo el día en la boca, ¿no? Es que no es mi responsabilidad si ellos no estudian, hay como un yo y un ellos. No van en el mismo equipo, porque hay mucho de yo y mucho de ellos. Yo no hablo de mis estudiantes, es que ellos. Yo hablo como si fuésemos un nosotros, ¿vale? Es que mis alumnos, pero porque estoy como, de hecho, en la revisión que tuve ayer, me dijo una alumna y me hizo mucha gracia y me dijo, es que aquí no sé en qué me habré fallado. Le dije, no sé, y le había quitado 2 puntos, tenía un 8. Y digo, pues ahora mismo, o sea, lo miramos tal, digo, porque en algo habrás fallado. Y me dice, ya lo sé. Si yo se lo digo a mis padres, si tengo un 8 o sea, me dijo como, ella literalmente me dijo, yo sé que tú estás totalmente en mi equipo. Y dije, mira, a ellos no les digo esto del equipo, os lo digo a vosotros, pero yo lo siento así, y ella lo ha sentido así también, porque ella juega fútbol, entonces está como con esa mentalidad y me dijo, yo sé que tú vas en mi equipo. Le dije, totalmente, entonces que un alumno piense que se ha tenido que fallar seguro porque su profesor va en su equipo, es muy bonito. Evidentemente, si fallas, te lo tengo que marcar, pero evidentemente que sientas que está en tu equipo y que no está contra ti. Entonces, lo que estabas diciendo, Unisa, es que yo no pienso para nada que tenga que ser con que, evidentemente, un profesor novel
no tiene metodología tradicional porque no se ha criado en ese ambiente. Por eso decimos que un profesor más mayor quizás recurre a esa metodología tradicional. Pero donde yo veo el problema acá en España es que los profesores que dan matemáticas en bachillerato, en secundaria, os lo conté el otro día, son profesores que son pues arquitectos, ingenieros. Mirad, mi hermano es ingeniero industrial y ahora mismo está preparándose las oposiciones, se examina el 21 de junio, para ser profesor. Él no tiene ninguna vocación. Yo no, o sea, quiero que se la saque, evidentemente, y ya le meteré yo la vocación luego. Pero es el caso de un montón de gente que viene rebotada del sector privado, ya no quieren ser más lo que estuviesen haciendo, y ahora van a hacen un máster y opositan. Entonces, ¿para qué quieren? Porque quieren ser funcionarios, solo quieren el sueldo garantizado el resto de su vida y trabajar poco. Entonces, esa gente cuando sacan la oposición ha estudiado tanto que cuando llegan a dar clase se echan a dormir y ni se preparan las clases, hacen metodología pura tradicional, cuentan su rollo y se van, porque a ellos les da igual el estudiante. Por eso en infantil primaria es tan bonito, porque es tan vocacional, porque claro, está rodeado de niños llorando, cambiándoles no sé qué, llevándolos al baño, eso es muy vocacional. Pero claro, es tan vocacional que es muy bonito. Entonces, en estos niveles se ha perdido muchas veces la vocación. Entonces, tú te importa lo tuyo. Yo he cumplido, yo he dado mis clases, yo tenía que contar este temario, lo he contado. Si tú no lo has pillado, si tú no lo has entendido, allá tú, no habrás estudiado lo suficiente, no habrás hecho los ejercicios. Si te has equivocado, tachado, rojo, trauma. Porque les da igual el estudiante. No tienen esa misión. No, su misión no es que el estudiante aprenda, que el estudiante se desenvuelva en el mundo, que sea el más listo, que esté motivado, que sea feliz durante la escuela. No. Su misión es su sueldo garantizado, cumplir lo que tienen que hacer y ya. Y es muy triste, pero es muy cierto. Pero también es cierto que estéis vosotros aquí y muchos otros preocupados por cambiar esto y que al final lo cambiaremos, ¿no? Entonces yo no pienso tanto que sea un profesor antiguo o nuevo. Pienso que está el problema del antiguo que no se quiere reciclar, como tú dices, y ponerse a estudiar y tal, porque ya se ha acomodado. Y muchas veces os digo una cosa, ¿eh? Yo he apreciado que muchas veces el profesor antiguo que no se recicla no es ni por falta de ganas, es por inseguridad. Porque un profesor, pues pongamos que no se siente cómodo con la tecnología y piensa que, oh, ¿pero dónde voy yo? A veces es vergüenza meterse como en un campo en el que ellos piensan que salen de mucho más atrás que los que llegan nuevos. No, entonces muchas veces por, ¿dónde voy yo? Por creencias limitantes de, ¿cómo me voy a meter yo ahora en inteligencia artificial? ¿Cómo me voy a meter yo ahora en lo ven, ¿cómo voy a poner yo a hacer ahora un curso online? O, ¿sabes? Por creencias limitantes y no por falta de interés, sino por sentirse como ridículos o como, o no lo voy a sacar, ¿vale? Arnaldo, Profe, bueno, va. no te oigo, eh, ahora sí. sí, me escucho. Ok. Sí, sí. Profe, no, yo comulgo totalmente con usted y con lo que dijo la compañera. Por ejemplo, en el colegio donde yo estoy, el departamento de matemáticas, somos 19 maestros y de los 19 hay 12 ya pensionados. Y la expresión de ellos, por ejemplo, ayer que estábamos en una jornada pedagógica, decía, que discúlpenme la expresión, qué mamera, qué artera, esto tenía que venir a escuchar aquí. Ayer estaban hablando la chica de lo que estamos hablando hoy, de la organización de allá de la UAI, lo que es el apoyo para los estudiantes con Ujú. dificultades, de los PIAR. Entonces decía, no, es que ya yo no hago, decía uno de ellos, es que ya yo no le presto atención a eso, ya yo no le paro bola a eso porque, ya yo voy de salida. Y de cierto modo ahí tiene culpa el sistema, porque en Colombia pues como estamos con dos decretos de vinculación, uno con el 1278 y el otro con el 2277 que es Ujú. el de los antiguos, entonces a ellos el decreto lo saca a los 70 años, entonces ellos siguen ahí, entonces dice, por ejemplo, los que están en el área conmigo dicen, es que yo, ¿para qué voy a hacer más cursos si no me van a pagar más? Ya yo estoy en la categoría 14 porque ellos ascendían hasta Buah, la... Entonces allí, ese es otro de los obstáculos más grandes. ya. Acá en España, cuando hacen eso, decimos que han dejado el grifo abierto, como
sigues por cobrar dinero, pero ya te da igual, o sea, solo es por tener el grifo abierto del dinero, ¿no? Pero ya el estudiante, tú, pero es que, claro, esto se lo explicaba el otro día a mis alumnos y creo que también lo hablé con vosotros algo similar. Es que haciendo el curso este que estoy haciendo en Italia, nos preguntaban, no sé, a nivel español, ¿vale? Yo qué sé, vamos a pensar Trump, ¿vale? No voy a hablar ni bien ni mal de él. Analizad el caso. Es una persona que dinero tiene infinito, ¿no? Entonces, ¿cuál es su misión en la vida? Pues, ¿por qué quiere ser presidente de Estados Unidos o lo que sea, ¿no? Pues evidentemente porque su misión ya no es el dinero. El dinero ya tiene infinito. Es como dejar un legado, haber sido, o sea, no digo ni mejor ni peor, digo en su cabeza, ¿no? El ejemplo nosotros lo poníamos en España con Florentino Pérez, que es el dueño del Real Madrid, el equipo de fútbol. Ese señor tiene una constructora que le da muchísimo dinero, mucho más que el Real Madrid. ¿Por qué es presidente del Real Madrid? Porque él ya conseguir más dinero ya no es su misión en la vida. Si él se tiene que levantar cada día para ganar más dinero, es que ya lo tiene. Ya infinito más infinito, ¿vale? Entonces, su misión ya es crear su historia, haber sido pues el presidente del club, o sea, entonces tú como docente, si tú te levantas cada día por el sueldo, es que qué motivación es esa? Pues normal, ¿no? Pero es que tu misión no puede ser esa en la vida. Porque si tu misión es esa, yo qué sé cuántos años te puede durar esa motivación, ¿no? Entonces, tu misión tiene que ser más allá. Evidentemente necesitas tu sueldo o sea, evidentemente nadie va a discutir eso. Pero, y que si te formas y subes de nivel y cobras más dinero, también es una motivación, obvio. Pero no puede ser tu única motivación. O sea, tu motivación tiene que ser o sea, por ejemplo, la mía, haberle hecho esta etapa a los estudiantes más sencilla. O sea, haber hecho fácil lo difícil. Haber quitado o sea, que si había profesores para generar traumas, yo iba a estar para resolver los traumas. Que ningún alumno se sintiese solo o vendido, o que cualquier estudiante, te paso, ya pase, Eunisa, que ningún estudiante no estudie lo que quiera hacer, no sea lo que quiera hacer de mayor porque alguien le haya frustrado en el camino. Eunisa. Sí, sí, profesora, lo que pasa es que uno, o sea, a mí me preocupa mucho cuando el estudiante como que no me entiende, yo como que me da como tanta frustración cuando yo pues busco la mejor manera para estudiar, pero hay algunos estudiantes sí que en verdad son apáticos a la materia que por más que usted le busque como el lado, no, como que no, o no saben ni a qué van a estudiar, porque a veces no solamente en matemáticas, sino en la mayoría de las materias. Entonces, a mí eso como que me preocupa demasiado y busco como la metodología y la manera de que ellos me entiendan, les doy retroalimentaciones y cuestiones para ver si así ellos pues como que se van ayudando, les hablo que la matemática es todo lo que uno vive en la vida y todas esas cosas como para mirar a ver si ellos como que se encaminan en la materia y le toman más interés. Mira, este año tenía un caso concreto, ¿vale? Este año tenía un grupo muy duro para mí y el año que viene le voy a dar casi todas las asignaturas a ese grupo, pero bueno, este año era mi primer año con ellos y, me creaba bastante ansiedad porque encima eran los típicos repetidores malotes y se juntaban, ¿no? Entonces, al principio para mí, claro, no los conocía como individualmente, eran el grupo de los malotes, pero no como personalmente, ¿no? Hasta que lo fui desgranando e identificando a cada uno con su personalidad, con sus puntos fuertes, tal, y vi cuál era como el alumno germen, ¿no? Bueno, o sea, como el más líder sin parecerlo, bueno, estas cosas. El punto es que yo lo primero que hice fue separarlos, ¿vale? Aislarlos, ponerlos a trabajar en grupo y ponerlos acá, como, yo creo los grupos como aleatorios, pero casualmente yo los llevaba preparados de casa y tocaban separados. Yo hacía como el sorteo, pero el sorteo estaba manipulado. Sabéis que podéis poner condiciones en los sorteos esos online. Entonces yo ya sabía que no podían caer juntos. Entonces, claro, pero yo pensaban que era azar. Y luego, cuando los fui aislando, algunos ya se salvaron solo por separarlos y el grupo se me quedó mucho más pequeño. Entonces, yo les pregunto siempre, o sea, los aíslo, ¿no? O sea, los reúno y les digo a cada uno de ellos, ¿cómo te gustaría? O sea, ¿cómo podrías conectar? Yo primero le pregunto, muchas veces no sacas nada en balde, ¿no? O sea, nunca sacas nada en claro, perdón, pero preguntándole cómo te gustaría que te lo contase,
sea, cuando ya le explico algo y no lo entiende, no lo entiende, no lo entiende, y ya entiendo que no soy yo, digo, ¿cómo te gustaría entenderlo? A ver, pero tú, ¿qué entiendes de esto? O sea, dime todo lo que sepas de esto. Y él te dice, pero, o sea, en plan, y yo no le corrijo, aunque diga barbaridades, ¿no? Porque si le corriges ya lo vuelves tímido. Entonces, cuando ya más o menos me hago mi esquema conceptual y ya empiezo a ver qué le pasa, eh, este año, es que te quiero contar esta anécdota, cogí y al germen le expliqué muy bien una cosa e hizo el examen, como todos. Y aunque no tenía un 5 le puse un 6 de hecho, o algo así. No me acuerdo bien, pero entre el 5 y el 6 le puse algo de eso. Y no era, ¿vale? Como muchísimo tendría un 3. Pero me la jugué. A ver, el curso es largo, si lo tengo que suspender ya lo suspenderé, ¿no? O sea, si lleva suspendiendo. Así que le puse un 6. Y al resto de sus compañeros, o sea, al resto de sus compañeros sí que les puse la nota que les correspondía, pero a él le quise desmarcar. Le quise empoderar, le puse un 6. ¿Sabéis lo que hizo en el siguiente examen? Sacar un 5 solo. O sea, él solo, no necesito mi ayuda, sacó un 5 solo. O sea, le puse un 6. Y los demás empezaron, pero qué empollón, pero con madre mía, no sé qué. Y yo decía, madre mía, esto me puede salir muy bien o muy mal. Pues el siguiente examen lo aprobó solo. Y ya empezó a preguntarme cosas en clase. No quiere decir que porque tú le pongas un 6 a un alumno de esos te vaya a funcionar, sino siempre analizar qué puede ser lo que a cada cual le haga ser apático. Este alumno yo lo veía bastante inseguro. Em, no era él, o sea, es un alumno físicamente muy bajito, muy bajito, ¿vale? Es el más bajo de la clase. Eso te marca en esas edades. Tampoco es el más guapo, no es que sea el bajito, pero es que es súper guapo, ni el más deportista, ni el más dicharachero, ni el más... Era un alumno evidentemente inseguro. Y dije, este alumno es inseguro, voy a darle seguridad, voy a darle un 6 que si luego no funciona, pues ya le... Y funcionó. Te estoy contando las que funcionan, hago millones que no funcionan. Lo que te quiero decir es que muchas veces analizar la apatía de cada estudiante concreta, en qué puedes pasar, por qué puede venir, inmuniza. Profe, sí, por ejemplo, yo he estado mirando algunos alumnos que uno les dice, venga, salga al tablero o algo así, pero no son totalmente apáticos y lo que yo he notado es que ellos vienen como sin bases, como que uno les Ya, habla y les también. habla en chino porque no tienen el conocimiento y algunos compañeros, por ejemplo, cuando yo llegué por primera vez acá a la institución, porque yo el año pasado apenas llegué acá, me decían, profe, no se ponga a complicarse la vida, póngales un taller que ellos solo mandan a hacer y ya no se ponga a complicarse la vida con los padres de familia porque son bastante complicados. Póngale su taller y póngale su nota, chulelo, como que está, pero a mí me parece como pues un error y me parece pues demasiado que como que el docente no tenga ninguna ética o no tenga un objetivo que el alumno le aprenda, sino que por pasarlo y por él quedar bien con el alumno y con el padre de familia. Entonces, sí está muy bien lo que usted está comentando, pero sí, más que todo les he detectado es que no tienen las bases y entonces como no tienen las bases, usted le está explicando y ellos quedan como si usted lo Ya, estuviera hablando en chino. pero es que esa no es su responsabilidad, quiero decir. Si ellos no tienen la base, que es que no es su responsabilidad y no les podemos hacer responsables a ellos. Tendremos que ayudarles. Y mira, ¿sabes cuando? No sé si te servirá, pero cuando yo a veces también vivo estas situaciones exactamente como la que tú acabas de describir, y yo creo, Arnaldo, todos la hemos vivido seguro. ¿Sabes lo que pienso cuando a veces, no sé si arrastrarme por la masa, etcétera? Siempre pienso. Y luego no queremos que nos sustituyan por una máquina. Es decir, si yo quiero, o sea, yo no quiero ser intercambiable, yo quiero, mi misión es que lo que yo hago no lo pueda hacer cualquiera como yo lo hago, ¿vale? Entonces yo quiero aportar valor, que no lo pudiese hacer mi trabajo una máquina. Entonces, si mi trabajo no lo pudiese hacer una máquina, o sea, no lo puede hacer una máquina, es gracias a que, como tú, pienso, es que no se trata de enseñarle y ya, se trata de ver dónde cae lo que tiro. O sea, dónde cae en cada alumno lo que yo le lanzo, ¿vale? La información, el conocimiento que yo lanzo, dónde cae en cada uno. Y es mi responsabilidad intentar alcanzar a cada uno. No tirar dianas si te ha dado, te ha dado, y si no te ha dado, no te ha dado. O sea, yo quiero tirarte y darte a ti, Pedro, y darte a ti, Amílcar, y darte a ti, Paula, y darte a ti, Omar, y darte a ti, ¿vale?
Entonces, ¿cómo lo hago? Pues aquí es muy difícil, pero entendéis el concepto en clase, ¿no? Mi responsabilidad no es lanzar. Y si te ha caído, te ha caído. Y si no te ha caído, no te ha caído. Yo he lanzado. Y es que yo tengo que dar conocimientos, yo los he tirado. Si tú no los coges, no. Mi responsabilidad y mi misión es llevártelo hasta ti. Y si yo solo fuese lanzase información, podría hacerlo yo y cualquiera que estudió conmigo. Entonces, ¿para qué me levanto yo cada día? ¿Solo por el sueldo? Pues así me levantaré más infeliz que de todo, ¿no? Entonces yo muchas veces os lo digo, ¿eh? Voy en el auto, o sea, yo tengo que coger un tren, un autobús, un montón de transportes para llegar al trabajo. Y me levanto y estoy cruzada, pues como todos, pues no me apetece, pues el lunes, pues no sé qué. Y luego me pongo algún podcast en el que digo, mira, si yo voy a ir hasta la universidad para hacer lo que pudiese hacer cualquiera, no me cruzo España entera, ¿vale? No, ¿vale? Este trabajo no es el mejor pagado del mundo. Entonces, si era por dinero, no nos hubiésemos hecho profesores. No sé, ¿vale? Nos hubiésemos hecho otra cosa. Entonces, sí, como no es por dinero, vamos a no olvidar por qué nos hicimos profesores, ¿no? Entonces, responsabilizarnos del aprendizaje de nuestros estudiantes. Nuestra responsabilidad no es enseñar, nuestra responsabilidad es que aprendan. Bueno, no sé si os sirve, a mí me sirve. Cuando me siento que voy a arrastrarme por las masas, siempre pienso, no eres como el resto. Y tú deberías pensarlo, estoy aquí haciendo un máster a todas horas, no sé qué, con los madrugones que me hace pegarme mar, etcétera, etcétera. Porque no soy como el resto, porque no me pueden cambiar por una máquina. Vale, chicos, pues entonces, minuto y resultado de este tema para bajar al inconsciente. Tenemos que saber la clasificación de SOCAS, tenemos que saber diferenciar entre dificultad y obstáculo, saber que detrás de un error puede haber una carencia de sentido, una dificultad emocional o un obstáculo de aprendizaje. Y remedios, pues proponer contraejemplos, usar TIC, hacer una secuenciación mejor de contenidos, eh, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues nos vemos la semana que viene. Tened feliz semana, chicos. Gracias por Profe, yo, participar tanto, la verdad. antes Di, de que di. se vaya, una preguntita. Lo que pasa es que he estado mirando para descargar estos materiales de los que estamos en la clase y no me Sí, no, aparecen. los empiezo a subir ya. Es que siempre los empiezo a subir. Bueno, los empiezo a subir ya. Subo hasta el tema 4 hoy, ¿vale? Ah, Os bueno, aparecerá en perfecto. documentación. En documentación os aparecerá. Mis Perfecto, muchas presentaciones gracias. serán una carpeta con mi nombre. Venga, chicos, pues chao. Profe, Sí, Chao, le profe. quiero Feliz fin de preguntar semana. sí, algo, sí. Pregunta, disculpe. pregunta. Nelsi, Es ¿quién me para habla? antes que vean los Ay, compañeros, Unisa. ya en lo del foro Sí, tú has de la participado ya. actividad, ya han participado porque es que yo, Sí, lo he mm, leído ya, sí. pero yo no o sea, no miré ningún compañero que hubiera participado. Igual yo participé, pero no sé ahí si eso me valga o tengo que volver a Tienes que, participar. no, tienes que Porque es que participar, no, todo el mundo tiene que participar 3 veces, todo el sí, mundo. sí, sí, yo sé que es 3 veces, pero Pero digo, yo esta ya primera participé, ya te vale, yo ya te he leído y ya me todo. vale. Ah, bueno, Sí. entonces ya en la segunda es para ese responderle al compañero Sí, o ya tendría que haber participado alguien más y que tú interactúes con alguien y ya la eso es que tercera, pues de cierre. Mm. sí, Profe, porque yo es quiero que decir algo yo en también la del que foro. hice o sea, no opiné de ninguno porque no encontré a Sí, ninguno. la primera, Entonces, yo lo dije, la primera no puede tener opiniones porque, o sea, no puedes interactuar con nadie porque fuiste la primera, sí, no te preocupes. ujú. Ah, Sí, Profe, a bueno. mí siempre me Entonces me gusta el toca hacer primero. otra. Arnaldo, dime, Unisa. ¿Unisa? Digo, a mí, entonces me toca participar en uno para responderle a un compañero. Sí, las siguientes deberías interactuar mínimo con un compañero. Entonces, espérate que, como estamos Con un muy al principio, compañero. espérate que alguien haya... A ver, primero siempre tienen Ujú. que pasar 48 horas Eso. mínimo entre vosotros. Pero si en esas 48 horas nadie ha interactuado y estás todavía solo tu comentario, no interactúes porque pues lo ideal sería que alguien haya. Pero imagínate que nos vamos a una semana vista y nadie ha participado. Pues tú podrías volver a Ok, escribir, profe. pero en la última tuya sí que sí tendrías que interactuar con alguien, porque ya alguien habrá participado, ¿vale? profe, lo que pasa es que yo he estado Ok. ingresando para lo del foro, pero abre la pestaña y no deja ingresar al foro. Le coloco su nombre y nada. Pero pues habla con tu técnico de ordenación, o sea, con tu tutor, porque en realidad Eunice ha podido participar, o sea, que sí que deberías poder, ¿eh? Ah, bueno, yo hablo con el profe, claro que sí, muchas gracias. Es que yo no puedo hacerlo, o sea, son ellos los que Yo tienen entré a que... mi correo y había una aplicación
y allí entré, y porque yo también me pasaba como el profe, no me dejaba entrar, y entré a mi correo, que había mandado un correo pues ahí, Yo y puse ya yo pude, puse pude a participar. una intervención, puse aquí se ponen las Es- intervenciones de la actividad. Entonces, si seguís ese sí, hilo, sí, tenéis que seguir ese ujú, hilo. Es para que todas estén eso, concatenadas, ¿vale? ujú. Voy a Entonces, intentar, Arnaldo, lo que te listo. pasa es que no puedes crear una entrada nueva, pero puedes seguir ese hilo, Listo, profe. Bueno, gracias. ¿vale? Voy a hacerlo a ver. Nada, chao chicos, feliz semana. Chao. Muchas gracias a todos. Feliz Muchas semana. gracias, Gracias, profe. chao.